Bien, buenas noches, bienvenidos todos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin. Estamos revelando a través del símbolo y a través del misterio, el símbolo y la parábola, con que siempre se entregan las enseñanzas Dios a los hombres. La gnosis es el mismo evangelio del reino que aparece en las Sagradas Escrituras cuando enseña y será divulgado el evangelio del reino a todas las naciones y después vendrá el fin. Estamos hablando en estos tiempos de lo que está pasando, de lo que se llama el genocidio de Gaza. En la Biblia se nos enseña que unos fariseos hipócritas de aquella época le dijeron al Maestro Jesucristo: somos hijos de Dios, del linaje de Abraham, del linaje de David. Y, y Jesucristo le contestó: hijo de Dios no sois, porque si fuerais hijo de Dios, las obras de vuestro Padre Dios haríais, pero más hijos de vuestro Padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre el diablo hacéis. Dice: hipócritas fariseos, que limpiáis el vaso por fuera y por dentro estáis llenos de podredumbre. En que limpiéis el vaso por dentro, me demostraréis que soy hijo de Dios. Limpiar el vaso por dentro es eliminar los defectos. Todo eso está en símbolo y en parábola. Entonces, los genocidas allá en Israel se hacen llamar a sí mismos hijos elegidos de Dios, pero están cometiendo el crimen más grande y lo están haciendo públicamente porque aparece por la televisión ante todo el planeta. No le tienen miedo a nada ni a nadie. Y realmente es algo que jamás se haya visto. Pero estamos en los tiempos del fin. Más de 65.000 palestinos muertos, la mayoría niños y sus madres. Están utilizando el hambre como arma de guerra. No se les deja llegar alimentos y a los niños y a las personas los matan los francotiradores israelíes cuando van a pedir los alimentos. No tienen agua, no tienen electricidad. Repito, algo nunca visto peor que el mismo holocausto nazi. Alrededor de 500 periodistas han sido muertos para que no informe lo que está pasando. 20.000 estudiantes palestinos muertos, 800 profesores muertos, 63 edificios universitarios destruidos, el 97% de las escuelas para los niños han sido destruidas, miles de personas huyen sin nada, lo han dejado todo y con hambre. En información internacional, una madre con sus 3 hijos dijo que no podía caminar, dice que está esperando la muerte. Y cuando la fueron a buscar, ya habían destruido el edificio, están tumbando todos los edificios, están tumbando todas las casas, están arrasando con todos para después invadirlos y van a hacer, creo que los Estados Unidos va a hacer unas canchas de golf y de deporte, etcétera. Muchos soldados israelitas han preferido suicidarse antes que participar en este genocidio. En Estados Unidos hay pilotos que se niegan a llevar armas en los aviones para Israel. Una gran cantidad de países han reconocido a Palestina como un Estado legítimo y soberano. En estos días, una flota de más o menos 50 barcos aproximadamente con ayuda humanitaria viaja hacia Israel y han sido atacados con drones que afirman los mismos de la flota que son de Israel. Y por esto Italia y España han enviado barcos de guerra para apoyar a la flota en sus viajes. Algo terrible, algo nunca visto. Se están enfrentando a Dios Todopoderoso, no tienen que ver con nada ni con nadie. En estos días los llamados hijos de Dios que no lo son, los genocidas, están destruyendo con misiles edificios de 10, 15 pisos, las casas.
todo totalmente destruidos. Siguen todos los días, matan palestinos. Aproximadamente 700.000 niños han quedado sin colegio, ya que han sido destruidos todos los sistemas educativos, las escuelas, los colegios, las universidades, lo han destruido todo, los hospitales, las bibliotecas, los centros culturales. Repito, algo peor que el holocausto en Gaza. 30 niños y aún adultos mueren cada día por hambre. Es el peor crimen que se ha cometido en estos tiempos. Muchos países han reconocido el Estado de Palestina, como Francia, Bélgica, Eslovenia, Canadá, Australia, Inglaterra y aún los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, etcétera. En virtud de que el primer ministro Netanyahu ha sido condenado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y tiene orden de captura internacional, los países nórdicos han declarado que si pasan por su espacio aéreo será capturado. El gran problema de este genocidio es que el país que está atropellando a los migrantes, encarcelándolos, tirándolos al suelo y expulsándolos con cadenas, metiéndolos en cárceles donde se mueren, este país es el que apoya a Netanyahu. Pero nosotros aclaramos que el verdadero apoyo y el verdadero poder viene únicamente del Dios Todopoderoso. Y este genocidio son crímenes de lesa humanidad que no prescriben y no son perdonados. Y para los actores de estos genocidios será el llorar y el crujir de dientes durante billones de años, cuando por leyes divinas a estas almas condenadas les toque pasar por los mundos infiernos de los que hemos estado hablando en estas conferencias. Hablando del octavo círculo dantesco, estamos hablando de los fosos que se encuentran en ese círculo. Vamos a hablar hoy del círculo número, el séptimo foso, que se llama el foso donde castigan a los ladrones. Los ladrones son castigados por millones de serpientes venenosas que los persiguen y los destrozan a cada momento. Y llevan las manos atradas, esas almas condenadas por mismas serpientes, porque ellos cometieron el delito de robar. Corren despavoridamente, perseguidos por millones de serpientes durante millones de años. Esas serpientes los envuelven, los destruyen. Y ellos, el cuerpo se construye y se reconstruye. Simplemente es un castigo. El más mínimo robo en el plano físico durante el ciclo de 108 existencias que nos dan a cada ser humano tiene sus terribles consecuencias dolorosas en este foso infernal. Una vez el maestro Samael nos contaba en una anécdota que estando en la Sierra Nevada aquí en Colombia, un día le dijo a un campesino que le fuera a traer alguna tienda que quedaba como a 4 horas, porque es en la Sierra Nevada. La persona fue y le trajo lo que él pidió que le comprara, pero el maestro le dijo: cuenta bien el dinero que te dio devuelto. Dice: te dieron de más y eso es un robo. Me hace el favor y usted se devuelve y me entrega ese dinero. Y eran 8 horas más de camino, pero el maestro todo lo sabía. Ahora vamos a hablar, y ahora todos cometemos robos, nos robamos los libros. Una vez yo cuando estaba comenzando la noche se iba para la casa y en la esquina, una esquina antes de mi casa, me encontré, había un billete de 5.000 en aquella época, nuevecito. Eran las 12 del día, hacía un sol inclemente, miré para un lado, miré para el otro lado, no había nadie. Y yo dije, bueno, voy a quedarme aquí para que el que venga lo encuentre. Pero como había mucho sol y no vino nadie, entonces yo dije, bueno, como yo vivía a media cuadra ya, en un altillo, si ahora me voy para la casa y ahí en la terraza me pongo a mirar para ver quién llega a buscar el billete. Como no vi que llegó nadie a buscar el billete, el niño Ariel se metió el billete en el bolsillo. Eso es robo porque uno no debe coger cosas robadas.
Una vez nos enseñaba un maestro que nos daba una anécdota que le probaron la prueba del robo y de la honradez. Y él dice que en el plano astral se vio pasando hambre, los hijos pasando hambre, y él salió como a buscar trabajo y iba por la montaña y se encontró 3 bolas de oro puro. Entonces él dijo, este oro no es mío, y pasó por encima de las bolas de oro y salieron los maestros de la logia blanca a felicitarlo porque había pasado la prueba de la honradez. A nosotros nos ponen las pruebas y las pruebas se las ponen al que está trabajando, porque al que no está trabajando, ellos saben qué tipo de pruebas van a poner, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar del octavo foso que se llama los malos, allí pasan su castigo, los malos consejeros. Aquí se encuentran pagando terribles castigos y sufrimientos las personas que aconsejan mal, los fraudulentos, los chismosos que causan mucho daño a sus semejantes. Se encuentra, usted viene y le dice, pégale, mátalo, ojo, si lo mata tú vas ahí, eres autor intelectual, te lo cobran el muerto aquí también. Si tú le dices a la mujer que está embarazada, vaya, aborte, te cobran el muerto, autor intelectual, etcétera. Todo el que dé malos consejos se lo están cobrando, le hacen daño a sus semejantes, los chismosos. Siempre inventan cosas haciéndole daño a sus semejantes. El castigo para los malos consejeros es andar como si fueran teas encendidas. O sea, andan prendidos, y su lengua con la cual pecaron y hacen daño a los demás echa llamas de fuego porque utilizan la lengua para hacer daño a los demás. Este es el octavo foso. Vamos a hablar del noveno foso, octavo círculo dantesco. Allí pagan castigo los sembradores de discordias, aquellos que son responsables de causar divisiones, chis, eh, cismas, traiciones en las instituciones políticas, sociales, religiosas, provocan guerras civiles, guerras entre familias, inventan cosas que no son para dividir y confundir a los pueblos, para ellos seguir mandando y seguir haciendo falsos positivos. En esta fosa infernal son mutilados millones de veces por demonios, por verdugos que andan con unas hachas y los cortan por la mitad y los cortan y le quedan las vísceras afuera, etcétera, etcétera. Unos verdugos con unas hachas. ¿Por qué? Porque han sido divisionistas. El corte con esas hachas simbolizan las divisiones y el dolor que causaron a la humanidad, inventando cosas, provocando divisiones, etcétera, causándole daño a los demás. Los cortan con hachas millones de veces. Aquí me recuerdo eh, una hermana del centro Anael que una vez en una experiencia, o sea, en un sueño simbólico que llamamos nosotros, iba caminando por la calle y iba un verdugo con una hacha cortándole la cabeza a ciertas personas, no a todas, le cortaba la cabeza. Eso simboliza personas que van a morir por ley del karma. Cuando llegó donde la hermana, entonces ella le dijo, ¿y me vas a cortar la cabeza? Y el verdugo dijo, cumplo órdenes. Cuando, cuando ella me contó eso, esa hermana, yo le dije, hermana, póngase a trabajar porque la tienen en la mira. La tienen en la mira, te están mostrando, eh, posiblemente vas a morir, etcétera. Pero fíjese usted que esas personas que le muestran esa experiencia normalmente son personas que están relacionadas porque en el plano físico han causado divisiones, etcétera, etcétera, y tienen que pagar todas esas cosas. En este foso encontraron Dante Alighieri y el maestro Samael a un condenado que llevaba la cabeza cortada en sus manos, a otro condenado que estaba con todas las vísceras colgando,
por castigos, por las divisiones que causaron durante las 108 vidas. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Si uno hace el bien, Dios le compensa con el bien multiplicado. Si uno hace el mal, Dios le cobra con el mal multiplicado. Dice las Sagradas Escrituras, hablando de las divisiones, no juzguéis para no ser juzgados, porque en la vara que mide serás medido y con ventaja. Esa es la ventaja. Le repito, que una persona mata a alguno y le meten, le lo castigan con 40 años de cárcel, pero eso es la ñapa, no ha pagado nada, porque ese que mató tenía mujer, tenía hijos, quedaron en hambre, quedaron en la miseria, los pelados quedaron huérfanos, esa señora casi que le da un infarto o le dio un infarto y se murió. Todo eso lo tiene que pagar, todo eso lo tiene que pagar. Entonces la cárcel es como una especie de super ñapita pequeña. Entonces no hay que hacerle daño a nadie, hay que hacerle el bien a todo el mundo, pero hay que saberlo porque amor es ley, pero amor consciente. Porque si yo le doy, aquí viene una persona y me dice, ay, dame, que tengo hambre y tal, y yo no me doy cuenta, y el tipo es un borracho y le doy un billete y se toma una borrachera a nombre mío, Dios me cobra la borrachera. Porque como dicen las Sagradas Escrituras, el camino del infierno está lleno de malas intenciones, de buenas intenciones. Hacemos buenas intenciones, pero tenemos que despertar conciencia, porque amor es ley, pero amor consciente. Todo esto lo enseñamos aquí en la sabiduría gnóstica. Bueno, vamos a hablar ahora del 10.º pozo del 8.º círculo dantesco. Ahí se encuentran los falsificadores. Eh, Esos falsificadores hay de varios. Están los falsos alquimistas, los suplantadores de personas, los falsificadores de moneda y de dinero, los calumniadores. Vamos a ver el castigo para cada uno. ¿Quiénes son los falsos alquimistas? Son aquellos iniciados que tratan de trabajar con el arcano, AZF, con el nacimiento segundo, para crear el Cristo dentro de sí mismo, pero no trabajan con sus defectos. Ellos creen que están transmutando y no saben que la madre Kundalini solo asciende por el canal medular de la columna vertebral de Sushumna de acuerdo con los méritos del corazón. Si no trabaja con los defectos, no sube y baja y se convierten en los famosos hanamusianos que tanto causan daño en las instituciones gnósticas. Hay que tener cuidado, hay que trabajar con los defectos. Las almas condenadas por esta falsificación tienen sus cuerpos llenos de gangrenas, llenos de pústulas y llagas, desde la cabeza hasta los pies, y se rascan permanentemente para calmar el castigo, la terrible rabia que le da por su comezón. Se arrancan las pústulas gangrenosas con sus uñas, como el cuchillo arrancan las escamas del pescado, nos enseña el Dante Alighieri. Vienen otros falsificadores, los suplantadores de personas. Estas almas condenadas durante millones de años corren como locos, furiosos, mordiéndose unos a otros. Ahora, cualquiera, cuando yo estudiaba el bachillerato, cuando hice el 4.º bachillerato, yo perdí el año y en la mitad de año nos daban las calificaciones, uno se las llevaba al papá, el papá las firmaba y uno las devolvía. Pero como yo había perdido el año, ya la primera parte, entonces yo vine y me puse a falsificar la firma de mi papá hasta que se la falsifiqué más o menos y la llevé allá al colegio y no se dieron cuenta. Esa es una falsificación, lo que falsifican firmas y eso. Ahí se gana uno un poquitico de karma en este círculo dantesco. Existen los falsificadores de monedas y de dinero. Tienen el cuerpo. Yo conozco un amigo hace años en unas elecciones, un concejal le dijo que le falsificara y le falsificó 10 10 millones de pesos en billetes en billetes de 500, no sé, de 1.000, y eso era para regalárselo a las personas para que le vendieran los votos. Y ese señor
falsificaba cartones de grado, etcétera, etcétera. Yo le dije, déjate de eso. Yo lo ayudé y él dejó de hacer esas cosas. Era que en ese momento uno no conoce la gnosis y cuando uno no conoce la gnosis, uno anda en la oscuridad. Y todos cometemos errores. La gnosis es una luz en el camino de la conciencia de los seres humanos. Bueno, entonces, estos suplantadores de monedas y de dinero tienen el cuerpo hinchado por la hidropesía, hinchados, y padecen durante miles de años de una sed que no pueden calmar, hinchados y con una sed, y nadie les da agua, y con esa calor y esa candela que hay en ese círculo infernal. Tenemos otros que llaman los calumniadores, padecen de tanta fiebre que sus cuerpos echan humos y tienen la lengua encendida en llamas durante miles de años. Cada calumnia que hacen tiene un sufrimiento, un tiempo de sufrimiento en este círculo dantesco. Ahora ya terminamos con el octavo círculo dantesco y vamos a entrar al noveno círculo dantesco que el maestro Samael nos enseña, que es el círculo de los traidores. Este círculo, cada círculo está gobernado por determinadas leyes, ¿no? Y entre más leyes, más sufrimiento. Las leyes divinas y la justicia divina no quiere saber nada de los traidores. Eso es lo peor que hay sobre la tierra para la justicia divina. Este círculo dantesco está regido por 864 leyes y allí pasan mayor castigo los traidores. En el círculo hay varios tipos de traidores. Traidores a sus parientes, a su patria, a sus huéspedes, a las personas que los han ayudado, traidores a las instituciones a las que pertenecen, que con su traición quieren destruirlas para ellos apoderarse y disque mandar, son traidores. Este noveno círculo está constituido por 4 recintos. El primer recinto se llama Caína, o sea, Caín es aquel que mató a, a su hermano con un hacha, esto es simbólico, Abel. Allí en este círculo están los almas que traicionaron a sus parientes, a sus hermanos, a sus padres, a sus madres. Mi abuelo tuvo mucho dinero, pero era pobre, él era honrado, entonces vino un hermano y como el pobre no sabía mucho de las cosas de papel, le hizo una falsificación y le quitó las cosas que tenía. Esa es una traición entre familias. Aquí conocimos el caso aquí en Barranquilla de una señora que tenía una casa grande y fresca en el barrio de Las Nieves. Era el fruto de su trabajo, que allí crió a sus hijos. Y uno de ellos, el mayor, la engañó, le hizo, le hizo que le hiciera un poder y que le pasara las escrituras a nombre de él. Y luego vendió la casa. Y la pobre mamá tuvo que ir a vivir en una pieza. Eso es una traición. En esta misma vida, este hijo traidor, como a los 2 meses, trabajaba en una empresa. Hubo un gran incendio y él quedó totalmente quemado por todas partes. Le cobraron parte de la traición. El resto lo tiene que pagar allá. Y eso de traicionar a la madre, eso es algo gravísimo. La quemadita aquí fue como una ñapita, porque el castigo que va a recibir grande es durante miles de años. Y repito ya, en los mundos infiernos, como el tiempo es más lento, un año son 1000 años. O sea, aquí le ponen a una persona 8 años de cárcel y ya son 8000 años de cárcel. Conozco otro caso aquí de una señora mayor de edad que tenía un hijo, solo un hijo único, y el hijo único le dijo a la mamá, cuando ya tenía como 50, 60 años, mamá, si usted se muere, yo voy a pasar trabajo con lo de la sucesión. Mejor poner la escritura a mi nombre y no ha pasado nada, seguimos aquí viviendo y tal. Y entonces la convenció y ella sí lo hizo. Un día el hijo el hijo cometió un error y la madre, como es la madre y como le corresponde, le llamó la atención.
El hijo le dijo, váyase de mi casa, que esta casa es mía. Estos son traidores, estos son crímenes que se pagan en este recinto infernal y que cualquiera los puede cometer porque se le atraviesa un defecto a cualquier persona y comete errores. Bueno, en este recinto, los condenados se encuentran en un lago helado, congelados, y lloran. Sus lágrimas están congeladas prácticamente y lloran y se congelan, ya que ellos están sumergidos en el hielo hasta aquí, hasta la mitad. Entonces tienen el rostro volteado hacia abajo y su boca da muestra del frío, que es un castigo, y son miles y miles de años estas personas que hacen este tipo de traiciones a a los familiares. Ahora tenemos el segundo recinto llamado Antenora. No, este es el segundo, sí. Allí se encuentran los traidores a su patria y a las instituciones. En este recinto sufren terrible sufrimiento los traidores a su patria, a las instituciones a las que pertenecen. Antenor fue un troyano que traicionó a su ciudad. Estos traidores se encuentran en este recinto congelados, pero con la cara hacia arriba, y al llorar las lágrimas se congelan y forman gruesas capas de hielos que los atormentan. En el tercer recinto se encuentran los traidores a sus huéspedes. Allí se encuentra Ptolomeo, el rey de Egipto, que cuando Pompeyo, huyendo de Roma, y cuando el gran Julio César conquistó el poder, Ptolomeo mató a su amigo Pompeyo y le cortó la cabeza. En este círculo están congelados totalmente. Son grandes traidores a sus huéspedes. Aquí conocimos el caso aquí en Barranquilla de una señora abogada aquí en Soledad, que cuando salieron tantos venezolanos de aquella época huyendo para Colombia porque no había comida, etcétera, etcétera, era una pareja y ella le dio posada y los ayudó. Más tarde, estos señores mataron a la señora abogada, la robaron y se fueron huyendo. Esta es una gran traición que les causará muchos años de sufrimiento en este recinto, el tercer recinto. Y en el cuarto recinto, llamado Judesca, allí sufren las almas condenadas por ser traidores a sus bienhechores. Usted coge una persona y lo ayuda económicamente, lo ayuda en todas las formas, y entonces viene esta persona y lo traiciona, le causa daño a usted. Eso es como una especie de maldición, ¿ya? Terrible esta persona que actúa en esta forma. Al entrar en este recinto, el Dante Alighieri encontró a los condenados completamente cubiertos de hielos. Unos estaban tendidos en el suelo, otros estaban derechos, otros con los pies hacia abajo, otros con la cabeza hacia abajo y otros con la cabeza tocando a sus pies, pero todos se encontraban totalmente condenados. Vea usted el castigo y el sufrimiento que sufre uno por estar violando las leyes de Dios, y por eso necesitamos venir a la noche para conocer estas grandes realidades y comprobarlas, porque esto aquí no es una creencia ni es una teoría, es un conocimiento. Y uno va comprobando y las cosas se pagan. Unas se pagan aquí en el pago, en el plano físico, pero las otras se pagan allá en los mundos infiernos. La traición, mis queridos hermanos, es el peor castigo que puede cometer un alma, y por eso se paga en el noveno círculo, que es el de mayor sufrimiento, el de mayor leyes. El maestro Samael, en su libro El Áureo Florecer, nos enseña que la Madre Divina, como serpiente Kundalini, jamás sube por la columna vertebral de los traidores. Eso es lo peor que hay para la justicia divina. Y la Madre Divina tampoco. No gusta de los traidores. Y hay traidores que tratan de destruir a las instituciones. Y cuando pertenecen a la enseñanza gnóstica,
nosotros los estudiantes gnósticos sinceros y que estamos trabajando, estamos conectados por un cordón búdico marciano con el venerable maestro Samael. Cuando uno hace estas tradiciones, cortan el cordón búdico marciano y uno queda desconectado. Después de pasar el alma condenada por estos terribles castigos durante los 9 círculos dantescos durante miles y millones de años, la madre Kundalini, como madre Cuatlicue o madre muerte, les destruye todos sus defectos y esa alma pura y virginal reinicia su ascenso evolutivo por los diferentes reinos de la naturaleza hasta llegar posteriormente y después de miles de años nuevamente al reino humano. Y allí se le conceden otro ciclo de 108 vidas para que cumplan con la única misión que tiene en la tierra el ser humano, que es liberar el alma del pecado como nos enseña el Cristo. Con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado para despertar conciencia. Para eliminar los defectos necesitamos conocernos a nosotros mismos, para poder conocerlos y eliminarlos. Tenemos que trabajar con los defectos y trabajando con los defectos, trabajar en el nacimiento segundo, en el sacramento del matrimonio, en la unión sagrada del hombre y la mujer, consciente, para que en esta forma nazca el Cristo, el Hijo, en cada uno de nosotros en un nacimiento segundo. Nazca del agua y del fuego como nos enseñó el Maestro Jesús a Nicodemos, porque una vez estando predicando el Maestro Jesús, llegó Nicodemos, que era uno de los 35 miembros del Sanedrín, del Supremo Consejo de Ancianos del Templo de Jerusalén, y era una persona que se decía que era buena persona, y estaba abismado por las que contaban del Maestro y la sabiduría y los milagros que hacía. Pues, Maestro, he conocido tus prodigios y quiero saber cómo hago para entrar al reino de los cielos. Y Jesucristo le dijo, de cierto os digo, Nicodemo, deberéis nacer por segunda vez. La gnosis. Entonces le dice Nicodemo, maestro, nacer por segunda vez del vientre de mi madre siendo viejo. Bueno, al menos sabía que el nacimiento era sexual. Entonces le dice Jesucristo, de cierto os digo, Nicodemo, deberéis nacer por segunda vez del agua y del fuego, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No, no es, deberéis nacer, Nicodemo, por segunda vez. Ese es el nacimiento segundo. Y debemos, trabajando con los defectos y naciendo por segunda vez, el Cristo en nosotros, en el nacimiento segundo, tenemos que convertirnos en apóstoles para llevarle este mensaje a toda la humanidad, porque es una luz, vamos teniendo una luz y tenemos que coger esa llama de la luz y no meterla debajo de la mesa, sino mostrarle la enseñanza a toda la humanidad. Y en esta forma nos va ayudando porque nos sirve el sacrificio por la humanidad para ir pagar tantas deudas y tantos errores que hemos cometido en las 108 vidas y aún en esta vida. A mí personalmente me han perdonado muchas veces. Me han perdonado la vida 14 veces en todas las formas. Con enfermedad siempre me han perdonado. Y aquí estoy todavía entregándole la enseñanza a la pobre humanidad que sufre, que para mí creo que es lo más importante que hay en la tierra. Entonces, trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia, que eso es el alma de la gnosis, porque una cosa es el cuerpo, una cosa son los libros, una cosa son las conferencias, una cosa son los rituales, y una cosa es la gnosis son los tres factores de la revolución de la conciencia, y esto debe quedar claro ante la conciencia de todos los hermanos que nos están escuchando en estos momentos. Trabajando con estos tres factores, vamos formando lo que se llama los trajes de boda del alma para hacernos uno con el Padre Celestial y entrar gloriosos al reino de los cielos. Después que el alma condenada pasa por los más terribles castigos, nuestra Madre Divina, repito, con su aspecto de madre cuarticle o madre muerte, nos elimina todos los defectos e iniciamos el ascenso nuevamente para cumplir una misión
que es la única misión real a la que viene el ser humano a la tierra, a conocerse a sí mismo, a liberar el alma del pecado, a nacer por segunda vez. Perdemos el tiempo, unos se dedican a hacer dinero, otros se dedican a tener títulos, otros se dedican a tener vicios y muy pocos se dedican al conocerse a sí mismos de lleno, de cuerpo y de alma, y ese es el trabajo que venimos a hacer a la luz. Pero el problema es la inconsciencia. Nosotros vivimos en las tinieblas del no ser, llenos de defectos. Uno se levanta pensando, pensar es soñar, nos enseña el maestro Samuel. Entra al baño pensando en cualquier otra cosa y se baña pensando y está pensando en otra cosa y se cambia pensando y después va a desayunar y está pensando en otra cosa y sale para el trabajo, en el carro, a pie, lo que sea, y va pensando y va en el bus pensando, en el carro pensando, todo el día pensando. Pensar es soñar. Esos pensamientos, dice, dice el Cristo en el Evangelio de San Juan, la luz vino a las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. No comprende la luz, porque las tinieblas, los defectos no pueden comprender la luz. Tenemos que, cierto, tener cierta visión espiritual, cierto poquito de despertar de la conciencia para que esta sabiduría divina pueda penetrar un poco en nuestros corazones, y después vinculándonos a un trabajo con el alma de la música, que son los tres factores de la revolución de la conciencia y logrando el gran desarrollo espiritual. Bien, vamos a hacer, ya estamos para terminar, vamos a hacer las relajaciones lentas y profundas. Cuando uno se relaja, pues se activa el sistema parasimpático, que es el sistema de la relajación, que es el que nos ayuda al sueño, que está relacionado con el hemisferio derecho, que es el de la conciencia. El otro sistema, que es el, el simpático, está relacionado es con el hemisferio izquierdo, que es el de la acción, el del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno respira profundamente, llenando la plena capacidad pulmonar, estamos activando el sistema parasimpático. Vamos a hacer respiraciones lentas y profundas. El aire entra por la nariz. Lo sentimos cuando entra por la nariz. Debe ser lento. Y lo sentimos cuando lo expulsamos por la boca. Cuando expulsamos el aire por la boca, imaginamos, sentimos que estamos totalmente relajados. Respiraciones lentas y profundas. Totalmente relajados. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Átomos, células, moléculas de mi cuerpo físico. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense. Piernas relajadas, brazos relajados, músculos y sentidos de la cabeza totalmente relajados. Sentimos los párpados bien pesados, más pesados. El cuerpo bien liviano, más liviano. Pronunciamos 3 veces el mantra Om, que significa Dios. Om, Om, Om. Padre mío, Madre Divina, ayúdame en esta práctica de relajación para conocer mis defectos. Usted me los ayuda a eliminar. Entonces visualizamos en la pantalla de la mente algún defecto que nos está molestando de ira, de lujuria, que nos está atormentando. Debemos eliminarlo parte por parte. Si es una mujer, te gustó el cabello, te gustó las piernas, parte por parte, Virgen Madre